Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de La Voz de Nadie. Nos vamos al Senado para escuchar la comparecencia express de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a petición del Partido Popular para explicar el acuerdo fiscal para Cataluña alcanzado entre el Gobierno y Esquerra Republicana. Veamos qué dice. Yo creo que en política se puede discrepar y de hecho discrepamos. Y los grupos políticos, cuando salimos a esta tribuna, pues yo creo que hay cosas que subrayamos que nos pueden unir y hay otras que legítimamente cada uno discrepamos. Pero verá, hay determinadas líneas que no se deben de atravesar. Y no puedo dejar de empezar esta intervención sin decirle que le pido que retire del acta que este gobierno es ocupa. No. Porque claro, me dice que no, lo lamento. Porque claro, señor Khan, si uno llama ocupa a un gobierno surgido de las urnas, entendiendo que el ocupa es el que está ilegalmente, sí, legalmente, señor, hombre, vamos a ver, señor Khan, no nos vamos a poner aquí a profundizar etimológicamente en la palabra ocupa, que como sabe, evidentemente la ha utilizado en los términos que la ha utilizado. Usted ha querido decir que este gobierno ilegítimamente está ocupando la Moncloa. Es lo que ha dicho, es lo que usted se niega a retirar del libro de sesiones y es lo que está en el fondo de toda la estrategia de oposición y de confrontación del Partido Popular. El tipo dice no con la cabeza, pero minutos antes, y siguiendo la línea del moderado Partido Popular, el senador Gerardo Camps, que le estaba haciendo la réplica a la ministra Montero, había dicho esto. Un gobierno, señorías, que no gobierna. Un gobierno ocupa. Un gobierno que está pero no ejerce, un gobierno zombi que deambula sin rumbo fijo, un gobierno con un presidente en la cuarta forja, acorralado por los casos de corrupción, que huye de la realidad subiéndose en el Falcon, de Lanzarote a Mauritania, de Mauritania a Gambia, de Gambia a Senegal, de Senegal a Andorra, paradita en Madrid para convocar el Congreso del PSOE, hay que asegurar al menos el sillón del partido, y me vuelvo a ir a París y luego a Beijing. Vaya, se le ve cabreado por lo que sea. A ver. Los viajes del presidente a los países africanos están justificados, no iba a cazar elefantes. Trataba de solucionar los problemas de inmigración que precisamente el Partido Popular lleva meses señalando en los países de origen de los inmigrantes. Por lo visto, el gobierno está impulsando una estrategia de inmigración circular que, en mi opinión, es una solución aceptable y sensata. Y sí, se ha calentado demasiado para llegar al final de siempre, deslegitimar al gobierno que ha salido de las urnas. La falta de escrúpulos del Partido Popular empieza a ser inaceptable. Hay una parte muy importante de este partido que se quiere llamar de Estado que considera que cuando no ocupa la Moncloa, cuando no ocupa las instituciones, es ilegítimo. Y cuando un gobierno es ilegítimo, señoría, cuidado, es cuando se legitiman todas las actuaciones que permitan derribarlo y derrocarlo. Efectivamente, es decir, todas las explosiones de odio en las calles, hay un ejemplo reciente en el Reino Unido, encienden su mecha desde los mensajes políticos. El goteo constante de este tipo de acusaciones cala, tío. Ocupas, tramposos, traidores, ilegítimos, es un goteo constante por parte de Vox y el PP. Ya está bien de deslegitimar a un gobierno constitucional y democrático por parte de las derechas. Más democrático de lo que jamás llegaron a ser ninguno de los gobiernos del Partido Popular. Están dejando de ser cansinos para pasar a ser directamente miserables. Señor Khan, por mucho que a usted no le guste y por mucho que al Partido Popular no le guste, es evidente que la situación económica de este país es muy buena. ¿Cómo puede usted decir y nuevamente volver a repetir, poco menos, que aquí estamos al borde de una bancarrota? Sí, bueno, el senador del PP no se ha dejado nada en el tintero. Para esto exactamente han forzado, con la mayoría absoluta que tienen en el Senado, la comparecencia de la ministra, para torcerle el brazo y volver a vender que España se rompe, que se va todo a pique, que todo es un desastre. Atención al pájaro. Atienda, señora vicepresidenta, encendiéndose las luces rojas de nuestra economía. El dato de paro que conocimos ayer, el peor dato en los últimos 5 años. La inversión estancada, la productividad en descenso, repartiendo el tiempo de trabajo y hemos conocido también repartiéndose los salarios. Se están encendiendo todas las luces rojas y mientras tanto no sabemos si el gobierno de España es capaz de aprobar unos presupuestos para el ejercicio del 2025. Está en los términos. Ruego silencio a sus señorías.
por mucho que griten no me van a callar, eso también creo que ya se sabe, ¿no? Por parte de la bancada del Partido Popular. Es gratuito subirse a esta tribuna y hablar de lo que probablemente es un espejismo para el Partido Popular, que probablemente, señor Khan, a ustedes les hubiera gustado que la situación económica fuera mal, porque de esa manera podrían desgastar al gobierno, sí, porque el único objetivo, y lo ha dicho el señor Feijóo durante este verano, cada vez que se le ha preguntado, el objetivo más importante que tiene el Partido Popular, reconocido por su líder, el señor Feijóo, es derribar a este gobierno. Es decir, el senador del Partido Popular le dice que España es prácticamente Corea del Norte, y cuando le va a responder no le dejan hablar voceando como si fuesen la bancada de Vox. Ahora, también te digo que para callar a esta mujer hay que tener algo más que el carnet de un partido. Esta tipa lleva para todos, te puede gustar más o menos, pero es indiscutible que no se achanta con nadie y que tiene argumentos de sobra para debatir hasta con el diablo. Y también es cierto que el principal objetivo de Feijóo es tumbar al gobierno. Lo esté haciendo bien o lo esté haciendo mal, les importa poco este asunto. El PP ha decidido que ya les toca y no reconocen al gobierno actual como tal. Punto. Si ustedes reconocen que los territorios tienen singularidades, parece evidente y lógico que tenemos que caminar para poder reconocer esas singularidades. Y así lo hemos hecho con otros territorios. El propio senador del PP hablaba minutos antes de esas singularidades territoriales. Escuchad. Como bien ha recordado hoy aquí, señora vicepresidenta, el acuerdo suscrito entre el PSC y Esquerra Republicana de Cataluña lo define como un modelo específico que responde a las particularidades y necesidades de Cataluña. Pero, señorías, ¿no son singulares las necesidades de todas y cada una de las comunidades autónomas de este país? ¿No se enfrentan todas ellas a retos específicos? ¿Será que los ciudadanos de otras comunidades autónomas no son lo suficientemente singulares como para merecer este trato? ¿Acaso la singularidad de Cataluña, que nosotros entendemos que existe como la de todos los demás, es tan extraordinaria que se merece una financiación que al parecer no pueda ser compartida con todos los demás? Precisamente y a la misma hora habló el presidente del gobierno sobre este asunto. Nos vamos a la inauguración del curso político del gobierno. Y finalmente vamos a impulsar la creación de un sistema de financiación autonómico que sea más justo, que reduzca las diferencias territoriales, que atienda las singularidades de cada uno de los territorios y que garantice la suficiencia del gasto público y exija algo que creo que es de sentido común, y es la corresponsabilidad de los gobiernos autonómicos. Les aseguro, les garantizo, me comprometo a que la reforma del sistema de financiación autonómica que vamos a proponer, todas y cada una de las comunidades autónomas del país recibirán más recursos de los que recibieron mientras gobernaba el Partido Popular. Entre otras cosas, porque nuestra intención es duplicar los recursos de la principal herramienta de solidaridad que recoge la Constitución española, que es el Fondo de Compensación Interterritorial. Resumiendo, si el gobierno central va a soltar pasta para todas las comunidades autónomas, se le va a hacer muy difícil a las gobernadas por el Partido Popular, que son la mayoría, criticar el pacto alcanzado por el gobierno y Esquerra Republicana de Cataluña. Por eso Feijóo intenta alinear al PP en un solo discurso y que los presidentes autonómicos conservadores no negocien directamente con el gobierno, tarea que se antoja complicada. Feijóo se está dando cuenta a base de hostias que España no es Galicia. Volvemos al Senado. El problema, señor Khan, es que ustedes no tienen ningún problema con las singularidades de otros territorios. Ustedes solo ponen problemas cuando se trata de reconocer singularidad a Cataluña. Han hecho y han elegido Cataluña, igual que otros debates políticos, para hacer confrontación desde la creencia errónea, desde mi punto de vista, señor Khan, que pueden a partir de ahí rascar votos en otras partes del territorio. Pero se equivocan, porque esa política no conduce a ningún lado, y mucho menos a rascar votos en otras partes del territorio. Comparto su análisis, pero no su conclusión, es decir, es obvio que utilizan a Cataluña como elemento de confrontación para ganar votos en otros territorios, pero sí que creo que consiguen votos a partir de esta idea porque al final los mensajes repetidos insistentemente a tus votantes calan. El a por ellos no surgió de forma espontánea, hubo un caldo de cultivo previo y, como sabéis, todos los movimientos ultras que se trasladan a la calle comienzan en discursos políticos, tiran la piedra y esconden la mano. Señor Khan, las comunidades autónomas que ustedes gobiernan quieren, reconocen la ordinalidad. El Partido Popular en Cataluña defiende la ordinalidad, señor Khan. No, entonces ¿por qué lo ponen en los programas electorales? Ah, que lo ponían.
a que han cambiado de opinión. ¿Desde cuándo han cambiado de opinión, señor Khan? Desde que la estrategia consiste justamente en demonizar todo aquello que viene o que tenga relación con Cataluña. Pues sí, la ministra vuelve a dar en la tecla. El PP catalán estaba de acuerdo con la ordinalidad. Luego lo rectificaron de su programa electoral justo cuando entendieron que no les convenía políticamente. A ver, la ordinalidad es un principio que se aplica en la relación financiera entre comunidades autónomas. Según este principio, una comunidad autónoma no debe perder posiciones en el nivel de renta per cápita como resultado de los mecanismos de nivelación entre comunidades. Este concepto es particularmente relevante en el contexto de la financiación autonómica en España o en Alemania, por ejemplo. Quizás sea lo único que se asemeja del Estado autonómico español al Estado federal alemán. Y aunque los modelos son parecidos, hay diferencias sustanciales en materia de autonomía. Las competencias de las autonomías españolas están más limitadas y sujetas a la legislación nacional. Los estados federales, como Estados Unidos, Alemania o Suiza, aunque también están supeditados a la legislación nacional, esa misma legislación les proporciona mayor autogobierno, por tanto, mayor autonomía de gestión. Porque, señoría del Partido Popular, ustedes solo hablan de solidaridad cuando se aborda la financiación de Cataluña. Yo diría, ¿por qué no hablan de solidaridad cuando hablamos del sistema tributario, del salario mínimo interprofesional, del impuesto de sucesiones, de revalorización de las pensiones? Porque eso es solidaridad, ser capaces con políticas públicas de proteger a los que más necesitan. Exacto, la solidaridad para esta gente surge cuando la necesitan para sus intereses políticos. Siempre han votado en contra de cualquier cosa que se acerque a la palabra solidaridad, a menos que les beneficiara por alguna razón. El pacto del gobierno con Esquerra Republicana de Cataluña no les gusta, porque jamás darán ni un solo paso a favor de partidos que desafían el status quo del Estado español. Y por lo tanto, bajo su marco mental, es insolidario. Punto. No hay más detrás de todo esto. La política fiscal que ustedes practican en las comunidades autónomas donde gobiernan consiste en bajar impuestos a los grandes patrimonios y a las fortunas. Señor Camp, abandonando los servicios públicos y los profesionales en favor del sector privado, con una política clara de privatización de los servicios públicos y favoreciendo el dumping fiscal entre comunidades. Ustedes bajan los impuestos a los más ricos en las comunidades donde gobiernan y luego vienen al gobierno de España a pedir más recursos para financiar sus propias competencias. Es que la vuelve a clavar, efectivamente así es. Todo el mundo sabe eso, incluso quienes les votan. Muchos de ellos muertos de hambre que creen que con el simple hecho de ondear una bandera, un Estado puede salir adelante. Garantizar la igualdad entre todos los territorios es que cada una de las comunidades autónomas haya recibido los mayores recursos de su historia. Señor Khan, porque eso no lo podrá negar. Esos son números, son datos. Con los gobiernos del señor Sánchez, las comunidades autónomas han recibido los mayores recursos de su historia. En los últimos 7 años, incluido el 25, 300.000 millones de euros más. Lo cierto es que en estos 7 años el Gobierno de España habrá transferido a las comunidades autónomas un total, y quédense con esta cifra, un total de 935.000 millones de euros. Esto es 300.000 millones de euros más, un 32% más de lo que transfirió la Administración del Partido Popular en el mismo lapso de tiempo cuando le correspondió gobernar. Y el problema está en que las autonomías gobernadas por la derecha o por las derechas no han dedicado esos recursos a los ciudadanos y a las ciudadanas. Los han dedicado a aumentar los contratos de unas pocas empresas con algunos nexos familiares y a financiar sus regalos fiscales a los de arriba. Efectivamente, aparte del recado que le ha dejado a la familia de Feijóo y a la de Ayuso, es lo que siempre hace la derecha: utilizar la financiación estatal para beneficiar a las grandes empresas y luego pedir más dinero para poder hacer frente a sus deberes públicos constitucionales, alegando que no les llega con lo recibido. Creo que hay que pararle los pies, hay que parar esto en seco, de forma definitiva. Aquí algunos portavoces le han recordado las palabras de su propio líder y de su propio partido. Este es un momento que no saldrá en las noticias ni de televisión ni de radio estatales, pero que me parece maravilloso y demuestra una vez más el doble rasero del PP y su razón de ser. Atención. Y señorías del Partido Popular, supongo que estarán de acuerdo conmigo si les digo
que trabajaremos para conseguir un nuevo sistema de financiación singular para Cataluña que responda al objetivo de resolver el problema sistemático de insuficiencia financiera de la Generalitat para atender sus competencias. ¿Y saben por qué estoy convencida que esto les parece perfecto? Porque esto es ni más ni menos que lo que decía el programa electoral con el que el Partido Popular y Alicia Sánchez Camacho se presentaron a las elecciones del Parlamento de Cataluña en 2012. Dejen de utilizar a los catalanes. Ustedes proponían en este programa electoral que el nuevo sistema de financiación singular para Cataluña debía tener como objetivo la gestión, recaudación, liquidación e inspección de la totalidad de los impuestos propios, cedidos y transferidos, como se recoge en nuestro acuerdo con el Partido Socialista. Ustedes aquí también defendían que el nuevo modelo de financiación singular para Cataluña debería respetar el principio de ordinalidad y el principio de solidaridad. Y por cierto, ustedes aclararon aquí que la solidaridad debe ser finalistas, decían, para no perjudicar la capacidad de crecer y de competir de la economía catalana. Lo decían ustedes, pero qué fácil es acusar a los independentistas de insolidarios cuando decimos lo mismo, ¿verdad? No hay nada más que añadir, lo ha dicho todo. Luego, como hemos comentado hace un rato, al ver que no les votan ni sus propios familiares en Cataluña, el Partido Popular eliminó estos puntos de su programa electoral para poder criticar al PSOE un posible acuerdo en el futuro, que es del que estamos hablando, y que es el mismo que venía en su programa de 2012 y que estaban dispuestos a pactar. Al no ser ellos los artífices del mismo, pues como hacen siempre, rompen la baraja y comienzan a vender lo de siempre. España se rompe, se hunde el país, el niño Jesús está llorando, lo de siempre. Uno de los principales problemas que encuentra este gobierno cuando llega a Moncloa, a nadie se le escapa, fue la situación de ruptura con Cataluña. Y yo creo que eso es algo bien conocido. Fruto de muchas cuestiones, entre otras, la decisión del Partido Popular de no hacer nada. Ustedes creen siempre que no afrontando los problemas se van a resolver solos o se van a olvidar para el común de los mortales, dejando la solución de un conflicto en manos de la justicia, provocando un referéndum ilegal, una declaración unilateral de independencia por omisión de la actuación de su gobierno. Sucedió tal y como acaba de explicar la ministra. Aquello fue bochornoso. El Partido Popular judicializó un asunto puramente político. ¿Pero por qué? Porque no tienen ni puta idea de cómo afrontar ningún asunto trascendente a nivel político, ya que el PP no funciona como un partido político, funciona como una empresa. Si un asunto no aporta beneficios, ese asunto queda directamente descartado de su agenda. Por eso, la política de esta gente sobrevive con las leyes promovidas y ejecutadas por el resto de partidos del arco parlamentario desde 1975. Pero vamos a ver un ejemplo. Esta campaña del Partido Popular dirigida a los ciudadanos catalanes es el único movimiento político que ha hecho el Partido Popular con respecto a Cataluña en toda la existencia de ese partido. Atención. En Madrid nos gusta siempre Cataluña, pero este año más que nunca porque queremos ser sede olímpica. Barcelona hace 20 años protagonizó los Juegos Olímpicos probablemente mejores de la historia del olimpismo y hoy más que nunca nos gusta Cataluña. Para alguien que es de Castilla y León, que tiene 3 hermanos que han nacido en Barcelona, una cuñada y 2 sobrinas también catalanas, tengo que hacer un reconocimiento de la tolerancia de la sociedad de Cataluña. Sin duda, desde Castilla y León tengo que decir que nos gusta Cataluña. A los logroñeses, a los riojanos, nos une con Cataluña nuestro río, nuestro Ebro, pero sobre todo, además, es uno de los sitios donde veraneamos y donde disfrutamos con nuestras familias. Por todo eso, y porque es una gran sociedad, nos gusta Cataluña. Me gusta Cataluña, me gustan sus gentes, su carácter abierto, su laboriosidad. Son emprendedores, hacen cosas, exportan. Cuando te termines de reír, analiza bien lo que dice esta gente en el vídeo. Tratan a los catalanes como si fuesen subnormales o algo. Es una auténtica vergüenza. Obviamente la campaña fue un rotundo fracaso. Y bueno, como he dicho, este espantoso vídeo es la única política del PP en Cataluña. ¿Cómo pretenden que la gente les vote? Sinceramente, yo pienso que su partido está convencido que alimentar la confrontación territorial con Cataluña es una baza electoral. Lo creo, señor Khan, porque pareciera
que vivían más a gusto de la mano de este conflicto territorial. Y esto es justamente lo que creo que subyace en la posición que ustedes mantienen. La que usted particularmente hoy tiene que defender aquí, la compartirá más o menos, pero la que su grupo político sostiene, mantiene e impulsa. Porque, ¿qué propuesta hace el Partido Popular para Cataluña? Señor Khan, ¿ninguna? No, ninguna, no hemos escuchado ninguna. ¿El a por ellos? ¿El a por ellos? Porque no hemos escuchado ninguna propuesta. ¿Un 155 permanente? ¿Que todo el mundo vaya a la cárcel? Ah, sí, también. ¿Y judicialicemos los procesos políticos? Exacto. Ya te digo, la única propuesta para Cataluña por parte del Partido Popular es esta nefasta campaña de 2012. Les gusta Cataluña, siempre y cuando Cataluña acate sus normas. Yo creo, señoría, que los que estamos en política consideramos que el diálogo y el acuerdo es la forma de avanzar en las sociedades democráticas. Y por tanto eso implica, señor Khan, que para que se consigan los acuerdos, los grupos políticos tienen que salir de posiciones maximalistas. Y esto es lo que hacemos cada vez que traemos un acuerdo, salir de posiciones maximalistas. Claro, pero está tratando de decirles al PP algo que ellos nunca han practicado. Esta gente piensa que toda España les pertenece por derecho de cuna y que los acuerdos son para quienes no tienen claro ese asunto. Por eso están solos en el Congreso. Solo pueden pactar con la ultraderecha, con ese orgullo rancio y viejuno. Y por eso no llegan a ningún acuerdo con nadie, salvo con Vox. Este es el problema fundamental que tiene esa empresa encubierta en partido político. Que este debate merece una aportación constructiva, lógica, con rigor, con las discrepancias que hay en los territorios, valiente, porque son debates que hay que tener valentía y liderazgo para poder impulsarlo. Mano tendida, señor Khan. Siempre he dicho que quiero reformar el sistema de financiación de la mano del Partido Popular. Lo he dicho siempre, también con la composición actual de esta Cámara y de la Cámara Baja. Lo he dicho siempre y me gustaría, realmente me gustaría, porque ustedes gobiernan en la mayoría de las comunidades autónomas y evidentemente creo que sería bueno que llegáramos a un acuerdo entre ambos partidos. Nos encontrarán trabajando cuando ustedes decidan abandonar el ruido, los bulos y efectivamente hacer una oposición útil para este país. Y hasta aquí ha dado de sí lo que me ha parecido más relevante de la intervención de la vicepresidenta del Gobierno en el Senado. Lo cierto es que la ministra no ha dado más detalles de los que ya se sabían sobre el acuerdo entre el Gobierno y Esquerra Republicana, pero hay que recordar que tan solo es un acuerdo. Habrá que esperar a que el proyecto de ley llegue al Parlamento para que salga aprobado. Ahí se verá realmente el acuerdo en su totalidad y si llega a buen puerto o no se materializa en ley. Os habla Fran Trípode, esto es La Voz de Nadie. Gracias por estar ahí y nos vemos en próximos vídeos.